Bien, la primera pregunta es si quedó alguna duda de la clase anterior, en donde vimos el sindicalismo entre el 30 y el 43, digamos. En donde vimos el fraccionamiento de ese sindicalismo en varias confederaciones de trabajadores y las distintas vertientes de esas confederaciones, en donde aparece el anarquismo, aparece el comunismo, aparece el socialismo y aparece este sindicalismo revolucionario o lo que fuera, que tiene otro nivel de diálogo con el Estado. Yo tengo una pregunta de hasta dónde llegamos, porque no sé si me falta información como del final de la clase. No sé si te acordás que llegamos hasta el 43, ¿puede ser? Llegamos hasta el 43. Ah, ok, Sí, gracias. sí, yo, a ver, la clase la grabé y está bueno que ustedes tengan los datos fácticos. Nosotros lo que estamos haciendo es una especie de historización de las distintas entidades de lo que se llama asociaciones profesionales, eh, en función de poder comprender las que existen hoy. Con lo cual, si bien los datos fácticos está bueno que los tengan, y probablemente se los pregunten en algún momento, no es lo central. Lo central es entender las tendencias que había en el sindicalismo en ese momento. Hola Bruno. Bueno, ¿quedó alguna duda más? ¿No? Bien. Entonces, parte agua de la historia nacional, sobre todo en relación al movimiento sindical, es obviamente el peronismo. Y ahí aparece, sobre todo para el sindicalismo, un primer momento muy importante, que es el del 43 al 45. Como yo sé que ustedes lo vieron en la historia, vamos a partir de ahí. ¿Qué pasó entre el 43 y el 45? La Segunda Guerra Mundial. En Argentina. ¿No fue el levantamiento que Perón los apoyaba y se levantaron para que él pudiera presentarse a las elecciones del 46? Bien, eso en el 45, el 17 de octubre. Antes de eso, o sea, ¿por qué está bien, nosotros tenemos el 17 de octubre. El 17 de octubre, a Perón lo meten preso, gran movilización de trabajadores, exigiendo su libertad para que se pueda presentar a elecciones un año después. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué de golpe un montón de trabajadores se movilizaron? Dictadura militar, la dictadura, Bien, que Perón se hizo, ¿cómo se llama? Ministro de Trabajo. sí, Claro, que después era la secretaría y le empieza a dar más derechos a los trabajadores, más como beneficios a los trabajadores, más que derechos. bien, bien. Son derechos. Pero pero la acusaban de querer traer de nazifascista o algo así era. Bien, bien. Eh, bien, efectivamente hay un golpe de Estado el 6 de junio del 43, compuesto por un montón de militares, entre ellos está Perón. Perón toma la definición extrañísima para el momento de hacerse, cuando se reparten los cargos, él decide que quiere el Departamento Nacional de Trabajo. ¿Ubican más o menos cómo es el organigrama del Estado? No. Para tener una idea, porque a veces se confunde esto. Uno tiene al presidente de la nación, ¿no? Y abajo de él los ministros. Ahora, abajo de los ministros hay otra gente. En pocas palabras, uno tiene ministerio, después secretaría, subsecretaría y departamento. ¿Sí? Ese es el organigrama clave. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros tenemos ministro de Economía y abajo de él vienen el secretario de Hacienda y el secretario de Finanzas, por ejemplo. Y abajo los departamentos de recursos o de lo que fuera. Entonces, en este escenario era rarísimo que Perón, que era coronel, digamos, si bien no era el líder del movimiento, tome, o sea, elija algo que era un departamento, como era el Departamento Nacional de Trabajo, que una de las primeras cosas que hace es elevarlo a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo que hace ahí es darle un montón de derechos a los trabajadores, pero en función de lo que nosotros estamos viendo, que es el sindicalismo. Hay movimientos muy novedosos de parte de Perón con el sindicalismo, que uno lo puede dividir analíticamente, digamos, en
dos aspectos. En principio, Perón como militar, digamos, no tenía una relación natural con los sindicatos. No fue sencilla esa relación. Ahí aparece la figura de Domingo Mercante, no sé si les suena. Pero bueno, Domingo Mercante era como la mano derecha de Perón, digamos, y sus padres habían sido ferroviarios de la Fraternidad. Su vínculo con el sindicalismo aparece por el Sindicato de la Fraternidad, que nosotros vimos era uno de los más poderosos en el momento, justamente porque era el de los maquinistas de tren y el poder de fuego era muy importante. Y acá, de paso, podemos explicar algunas cuestiones en torno al famoso fascismo de Perón. Porque en realidad, cuando se habla del fascismo de Perón, no es que se crea, o en general, no es la visión, siempre hay quienes sí, que Perón odiaba a los judíos y quería llevar adelante un holocausto, que es lo que uno entiende por fascismo. Segunda Guerra Mundial mediante, y discurso estadounidense durante todo este tiempo, uno liga mucho el fascismo al antisemitismo. En realidad lo que Perón toma del fascismo con más fuerza, y esto sí lo toma muchísimo, es el aspecto corporativista. ¿Saben lo que es el corporativismo? Bien. Qué bueno, porque si lo sabían, no tengo nada que explicar en la clase. El corporativismo, digamos, la democracia como nosotros la conocemos, que se tiende a denominar democracia liberal, es una democracia en donde los actores, los individuos, los ciudadanos, actúan sobre las instituciones políticas en tanto su carácter de ciudadano individual. Es decir, para explicarlo, el voto cuenta uno por persona porque todos los ciudadanos son iguales y se comunican con el Estado, digámosle, en su carácter de ciudadano, de individuo. Lo que plantea el corporativismo es que los ciudadanos deben comunicarse con el Estado de acuerdo a su rol en la sociedad y en función de organizaciones que representen ese rol. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene que haber fuertes instituciones que dialoguen con el Estado de los distintos cuerpos económicos, sobre todo, pero no solo, de la sociedad. Entonces, una persona que es metalúrgico se comunica con el Estado a través de su sindicato metalúrgico. Una persona que es empresario se comunica con el Estado a través de organizaciones empresarias. Una persona que vive en el campo o que tiene campo se comunica a través de una organización del campo. Y aparecen después algunas instituciones que se consideran importantes como la iglesia o el ejército, que también dialogan con el Estado en tanto instituciones. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Entonces lo que Perón sí toma del fascismo es la intención, digamos, radical, por decirlo de alguna manera, de unificar a la sociedad en organizaciones que representen a los distintos sectores. Y inicia esa tarea entre el 43 y el 45, sobre todo en los sindicatos, fortaleciendo las organizaciones sindicales. ¿Cómo fortalece las organizaciones sindicales? Y acá es donde aparece un montón de polémicas en torno a Perón. Una es, claramente, la primera y principal. Perón otorga, ustedes vieron, me lo dijeron, y además creo que lo sabe todo el mundo, un montón de derechos a los trabajadores. Entre ellos, jubilación, aguinaldo, salario mínimo, convenio de 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que en general se dice menos es que Perón, una de las cosas que hace es decir que para gozar de esos beneficios, un trabajador tiene que estar afiliado al sindicato. ¿Sí? No es para cualquier trabajador metalúrgico, es para los trabajadores metalúrgicos que están afiliados al sindicato. ¿Se entiende esto? Con lo cual, nosotros habíamos dicho que la fuerza de un sindicato
se basa mucho en la cantidad de afiliados que tiene. ¿Cuál es lo que se llama porcentaje de sindicalización? O sea, qué porcentaje de los trabajadores de ese área están efectivamente afiliados al sindicato. Entonces, si yo, por ejemplo, soy del sindicato de comercio, y comercio tiene 1.500.000 trabajadores de comercio, pero mis afiliados son 200.000, en realidad, como sindicato, soy medio débil. Ni hablar si mis afiliados son 1.000, digamos. No tengo muchísima representatividad. En cambio, si mis afiliados son 1.000.000 o 1.200.000, mi representatividad es altísima. Bueno, con esta idea de los derechos condicionados por la sindicalización, Perón lo que hace es fortalecer un montón la sindicalización de los trabajadores. Concretamente, entre las confederaciones que existían para el 43, en total tenían afiliados a 80.000 trabajadores. Para el año 45, o sea, para el 17 de octubre, tiene afiliada la CGT 1.500.000 trabajadores. O sea, hay una distancia sideral entre una cosa y la otra. Se amplió la sindicalización muy fuertemente. ¿Cuál es la otra pata de lo que hace Perón entre el 43 y el sindicalismo? Entre el 43 y el 45 con el sindicalismo. Bueno, la otra pata es la que tiene que ver con la cooptación política de esos sindicatos. Entonces, obviamente había sindicatos. Serán poco representativos, tendrán pocos afiliados, pero había sindicatos. Perón lo que empieza a hacer es tratar de que esos sindicatos se hagan, voy a decirle peronista, pero en realidad en el 43 el concepto peronista no existía como tal. Pero que sí que se hagan afiliados del gobierno, que tengan simpatías con Perón. Por ejemplo, el caso de la fraternidad o de los telefónicos, directamente los secretarios generales, en general la gente que venía del sindicalismo revolucionario, o sea que estaba acostumbrada a un diálogo con el Estado, tuvieron afinidad con el peronismo casi desde un primer momento. El problema aparecía con los sindicatos de tradición anarquista y sobre todo con los comunistas. Entonces lo que hacía Perón era armar sindicatos paralelos, ¿no? Sindicato paralelo que tuviera afinidad con el gobierno. Y los beneficios, los derechos que le daba a los trabajadores condicionados por la afiliación, se los daba a los trabajadores que estuvieran afiliados a ese sindicato que tenía afinidad con el gobierno. ¿Sí? El caso paradigmático, por ejemplo, es el del gremio de la construcción. El gremio de la construcción era en ese momento comunista, era la FONC, la Federación Obrera Nacional de la Construcción. Era el sindicato más fuerte de la construcción que había. Perón arma con prácticamente 4 trabajadores de la construcción, porque era muy chiquito lo que no tenía la FONC, la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Y empieza a dar todos los beneficios para los trabajadores de la construcción, o sea, el derecho al aguinaldo, el derecho a la seguridad e higiene laboral, el derecho a vacaciones pagas, el derecho a la jubilación, todos estos derechos, se los empieza a dar solo a aquellos trabajadores que estén afiliados en la UOCRA, no en la FONC. Con lo cual, la FONC prácticamente desaparece. La UOCRA pasa a tener un nivel de sindicalización altísima y a ser efectivamente el sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores de la construcción. Ese era el mecanismo, digamos, por el cual se llevaba adelante una cooptación, digamos, ideológica de los sindicatos. ¿Se entiende esto? ¿O la hice muy complicada? Bien. Con lo cual, nosotros llegamos al año 45, al 17 de octubre, ese evento que ustedes hicieron referencia, que es como el momento clave, el momento en donde los sindicatos demuestran que ya son mayoritariamente peronistas, los sindicatos y los trabajadores. Digo los sindicatos y los trabajadores porque justo el 17 de octubre tuvo bastante de espontáneo y no, digamos.
porque la movilización de los sindicatos oficiales estaba llamada para el 18, se da el 17 más espontáneamente. Entonces hay algo de los trabajadores de base, no solo la representación sindical, que también se expresa ahí. Pero nosotros llegamos al 45, al 17 de octubre del 45, con un nivel de afiliación muchísimo más alto, con sindicatos y una confederación sindical que representa efectivamente ahora sí a la mayoría de los trabajadores, que es casi absolutamente peronista, o sea, en donde no hay ninguna discusión ideológica, por decirlo de alguna manera, y que está completamente afiliada en una central sindical. Porque a todo esto, eso mismo que hizo con los sindicatos, de ir eligiendo algunos para darle los beneficios, también se llevó adelante en la Confederación. Entonces nosotros nos encontrábamos, como dijimos, en el año 43 con 3 o 4 confederaciones sindicales, y para el año 45 ya hay una sola, la CGT. Si más o menos tienen una idea de cómo es el sindicalismo hoy, lo que deberían empezar a notar, y de ahí que estemos historizando, es que los nombres de los que empezamos a hablar ya son los nombres que existen hoy. La CGT es la Confederación Sindical actual, la UOCRA es el gremio de la construcción hoy por hoy, la UOM es el gremio metalúrgico, que también surge durante el peronismo. Es más, como dato de color, prácticamente cuando nosotros hablamos de UOM como sindicato antes del 43, en realidad nos referimos a el sindicalismo de los municipales, era la Unión de Obreros Municipales. Como Perón arma un sindicato paralelo de municipales y después arma la UOM, a partir del 45 la UOM es la de metalúrgicos. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Bien. A partir del 45, del 46, en realidad, cuando a Perón se lo elige presidente, el sindicalismo pasa a tener otro nivel de participación incluso, mayor aún. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empieza a pasar con el sindicalismo? Perón, en esta visión de corporativista de la política, estaba convencido de que eran las asociaciones, las cámaras empresarias, los sindicatos, los que tenían que participar en el Estado. No tanto los ciudadanos o quienes hayan hecho una carrera política o lo que fuera. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En principio que los ministerios dedicados a determinadas cuestiones laborales, y no solamente las cuestiones laborales, empiezan a estar ocupados por dirigentes sindicales. Entonces, por ejemplo, Borlenghi fue ministro del Interior, que era el secretario general del sindicato de telefónicos. Bramuglia fue ministro de Relaciones Exteriores, que era el secretario general de Comercio. Y así podemos seguir. 1/3 de la Cámara de Diputados estaba conformada por dirigentes sindicales. ¿Sí? Si ustedes piensan hoy creo que hay en diputados, que son 257 diputados, hay 3 sindicalistas. O sea, esto de que hoy hay 3 es la historia nacional. En general hay esa cantidad. 3, 5, 10 como un montón. Que 1/3 de la Cámara de Diputados sea de dirigentes sindicales, lo que hace es posicionar a los sindicatos como no solamente un interlocutor con el Estado, sino parte de ese Estado. ¿Se entiende esto? Lo siguiente que hace Perón, bueno, en ese sentido tiene varias, por ejemplo, durante el gobierno de Perón, es que Chaco se convierte en provincia, antes era territorio nacional, ustedes son muy chicos, entonces no vieron ningún territorio nacional, pero no todas las provincias fueron siempre provincias, sino que se llamaban territorio nacional, y eran un territorio gobernado directamente por el Estado Nacional, no una provincia. Después se las convierte en provincia. La última, de hecho, es Tierra del Fuego en el año 94, creo. No importa, dato al margen. En la constitución provincial de la provincia del Chaco, y digo del Chaco para que la ubiquen, porque en realidad
en ese momento, cuando la crearon, se le puso Provincia Presidente Perón, lo cual ya de por sí es todo una declaración. En esa constitución decía justamente que la Cámara de Representantes de la provincia del Chaco iba a estar conformada por las distintas instituciones profesionales, asociaciones profesionales. No se iba a conformar como una Cámara de Diputados normal, sino que iba a tener representantes de las distintas, lo que en ese momento se denominaba fuerzas vivas de la nación. Se iba a tener representantes de la sociedad rural, representantes de los sindicatos, representantes de la iglesia, representantes de las Fuerzas Armadas. Con lo cual la participación ciudadana era a quien uno ponía de representante en la asociación profesional que le correspondía. Entonces, en este escenario, si yo soy un trabajador metalúrgico, no voto diputados, sino que voto a los representantes de mi sindicato. Y esos representantes de mi sindicato después van a ser diputados por defecto. ¿Se entiende la diferencia enorme entre una cosa y la otra? Bien. Después aparece la Constitución del 49, que ustedes supongo que la habrán visto en historia. ¿La vieron en historia? Sí, bien. A los efectos de lo que a nosotros nos interesa, la Constitución estaba dividida en 5. El capítulo 3, digamos, tenía que ver con los derechos de los trabajadores, la familia, la ancianidad, la educación y la cultura. Y una de las cosas que se sancionaba por Constitución, y después va a quedar por ley, en realidad no va a quedar por ley, pero acá se sanciona por Constitución, son 2 cuestiones que modificaron en la cara del sindicalismo durante los gobiernos peronistas. Que quizás algún dirigente hoy por hoy lo dice cada tanto, pero no es muy habitual. ¿Qué son? La afiliación obligatoria y la sindicalización por rama. ¿Sí? En parte con la sindicalización por rama, durante el peronismo se zanja, por decirlo de alguna manera, el debate que nosotros vimos durante los 30. Que era esto de si se sindicaliza por rama o por empresa, ¿se acuerdan? Si van los metalúrgicos o el sindicato de Siemens. Bueno, ahí se zanja. El sindicalismo es por rama. No solamente porque lo dicta la Constitución de ese momento, que igual no va a durar demasiado vigente, sino porque, como lo dicta la Constitución de ese momento y como los sindicatos se habían hecho peronistas, la propia estructura de los sindicatos se empieza a armar por rama y empieza a ser enorme. Entonces, ya medio que está zanjada la discusión. Y el otro es la afiliación obligatoria. A diferencia de lo que pasó durante todo el resto de la historia argentina, antes y después de Perón, entre el 45 y el 55, en realidad entre el 45 y el 55 no, entre el 49 y el 55, la afiliación al sindicato era obligatoria. Si uno era trabajador de determinada rama industrial, tenía que estar afiliado al sindicato. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, un poco. ¿Qué es lo otro que pasa? Y este es un problemón, un debate histórico de proporciones épicas. Se crean lo que se llama las comisiones internas. ¿Saben lo que es una comisión interna? No. No. Bien. Es la representación sindical en el ámbito laboral específico. ¿Qué significa eso? Cada fábrica metalúrgica tiene un delegado metalúrgico y una comisión interna del sindicato. O sea, normalmente tiene varios delegados. Que funcionan como el sindicato en esa fábrica. ¿Sí? Esto es una novedad enorme durante el peronismo, porque en general los sindicatos eran entidades por arriba, digámosle de alguna manera. Pero en la fábrica propiamente dicha, no tenían una expresión. En la fábrica o en el establecimiento laboral. La comisión interna, la creación de comisiones internas, lo que hace es que todas las fábricas, todos los ámbitos laborales, tengan una representación del sindicato. ¿Para qué sirve esto? Porque si tu jefe te maltrata o tenés un problema con la patronal, es mucho más fácil quejarse o lo que normalmente le diríamos plantarse frente a esa patronal si el sindicato está ahí.
Si uno después tiene que ir a la calle Mitre a buscar al sindicato y hacer una protesta, es un problemón. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Estas comisiones internas son todo un problema, porque si bien en general fueron muy beneficiosas para los trabajadores, porque se encargaban de controlar que los regímenes laborales se implementen efectivamente en la fábrica, se encargaban de controlar los buenos tratos de la patronal hacia los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. También tenían sus abusos. Como los sindicatos eran tan fuertes, los derechos de los trabajadores eran muy fuertes y despedir o sancionar a un trabajador era muy difícil. Entonces, por ejemplo, en un momento dado, cercano al año 54, una de las quejas de los empresarios y de los industriales era que en realidad tenían una semana de 4 días, porque los lunes no iba nadie a trabajar y como el sindicato era tan fuerte y la comisión interna era tan fuerte, no se podía hacer nada al respecto. Entonces la comisión interna empieza a tener un control muy fuerte sobre la vida cotidiana de la fábrica, digámosle. Al estar ahí y estar todo el tiempo y tener una representación sindical muy fuerte todo el tiempo ahí, el control de la propia patronal sobre su fábrica empieza a ser por lo menos discutible. De hecho, la propia patronal se queja de que no puede controlar sus propios establecimientos fabriles. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces lo que Sí. nosotros tenemos durante el peronismo, lo que se termina armando, digamos, para más o menos plantearlo, es sindicatos por rama y afiliación obligatoria, una confederación general del trabajo muy fuerte. Para el año 55 la CGT tiene 5 millones de afiliados, 4 millones de afiliados, perdón. 4 millones de afiliados en un país que debía tener 22 millones de habitantes. O sea, 4 millones de afiliados es casi el 100% de los trabajadores estaban afiliados a los sindicatos. Tiene diputados, tiene senadores, tiene participación en el gobierno y se convierten en un sindicalismo de afiliación por rama. Lo otro que pasan a tener es una tendencia política muy fuerte, o sea, la CGT es peronista en ese momento, sin discusión, o sea, es la punta de lanza del peronismo, es el sindicalismo en ese momento. Y además, y esto es lo que más va a condicionar la historia posterior, ya a esta altura del partido tienen un diálogo, ni siquiera un diálogo, sino casi son parte del Estado. Todas las tendencias anarquistas, comunistas y demás cuestiones que planteaban derribar el Estado o crear un Estado proletario o destruir el Estado o lo que fuera, quedaron exterminadas del sindicalismo. Y el sindicalismo peronista se plantea como un sindicalismo que quiere tener diálogo con el Estado. En este momento que lo tiene, digamos, pero que está acostumbrada al diálogo con el Estado y que está acostumbrada a posiciones de poder. Entonces, nos encontramos con un sindicalismo en el año 55 completamente con otra cara del que teníamos en el 30. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, quedan 6 minutos y estamos en realidad 6 minutos pasado la hora, pero si quedó alguna duda. ¿No? Bien. Para la clase que viene lo que vamos a ver es cómo fue el mundo de las cámaras empresarias durante el peronismo, que obviamente en esta visión corporativista también tiene el otro lado, las cámaras empresarias, las cámaras agropecuarias, etcétera, etcétera, que también se empiezan a forjar en este momento. ¿Sí? Bien. Nos vemos la semana que viene, la semana que viene no, la otra. Tengan un hermoso receso. Gracias. Dale, gracias. Chao, Bruno, gracias. Adiós.